Ok, y a esta botella le hacen falta dos cosas. Bueno, varias cositas. Primero, vamos a hacer aquí en la boquilla, tiene un pequeño stop. Para esto vamos a hacer un tubo que sea concéntrico aquí arriba. Acá. De 2.5 el primer radio. El segundo que sea de 3. Vamos a ver si... No, 2.5, déjenme ver. De 2.5 y de 2.7. Vamos a hacerlo de nuevo desde aquí. 2.5, 2.7. Y de altura tiene como 0.15. Esta entidad hasta era más delgadita, pero ahorita la hacemos más pequeña. Vamos a moverla 2 unidades hacia abajo. Ok, ahí. Está un tanto grande. Creo que era nada más 1 milímetro. Ahorita lo checo. ¿Cuánto medía esta parte de aquí arriba? Déjenme ver. Ah, ya vi por qué. Ok, creo que estaba trabajando en radio en lugar de diámetro. El centro es aquí arriba. Ok, diámetro. Ahora sí, 2.5. Un enter. 2.7. Un enter. Y de altura 0.15. Ahora sí, esta la vamos a mover 2 unidades hacia abajo. Estaba trabajando en 2 hacia abajo. Ahí está bien, ok. De hecho, es un poquito más hacia arriba. Vamos a moverla 0.5, déjenme ver. Ok, ahí está bien, 0.5 la regresé hacia arriba nada más. Y ya casi terminamos la primera parte. Aquí necesitamos un helix. Este helix lo vamos a hacer de la siguiente manera. Realmente no sé exactamente qué. Creo que tiene nada más como una vuelta y media. Vamos a hacer esto. Vamos a venir aquí a las curvas. Tenemos aquí nuestra helix. La voy a hacer en esta capa verde. De centro a centro. En turns. ¿Dónde está turns? Aquí. Giros 1.5. De hecho creo que tiene menos. Vamos a poner. A ver, 1. Turns 1. 1.2. Es que apenas si da vuelta. Ok, lo voy a poner por ahí. Y luego voy a venir aquí al cuadrante. Aquí en radio es de 2.5. Porque creo que había puesto mal ahí. Más bien diámetro, ¿no? Diámetro 2.5. Ok. Ahí. Ahí está bien. De hecho es más... Cubre menos espacio. Pero esta la voy a hacer nada más pequeña, ¿no? Voy a hacer aquí una escala. Nada más con puro centro realmente. De centro de aquí a aquí, que fue donde lo hicimos. Mide como 0.6. Exacto, sí, así. Y lo vamos a mover hacia arriba. 0.5. Ahí está perfecta nuestro helix. Luego necesitamos un dientito. Voy a poner un triangulito realmente. Voy a poner aquí un pequeño triangulito con las esquinas redondeadas. Voy a poner aquí un polígono que inicie en fin. No sé hacia dónde está bien ubicado. Creo que así, ¿no? Lo voy a hacer súper pequeñito. ¿Dónde lo puedo? Tal vez aquí lo puedo, si no ahorita lo roto. Vamos a ver si está hacia afuera. Sí está hacia afuera, pero creo que está un poquito grande. Vamos a ver qué tal se ve ahí. Voy a hacer primero un barrido. Solamente para ver cómo se ve. Ok, se ve bastante bien. Fíjense lo que vamos a hacer. Yo no puedo dejar nada más ahí el barrido. O sea, si es visual, sí. Pero vean que la rosca va a ir girando y aquí como que ya se les acomodó. Ya está en otro ángulo. ¿Sí? Chequen, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una matriz por curva. Esta matriz por curva ya la he explicado. Selecciono, doy un enter, cliqueo aquí. Y en las opciones vamos a elegir aquí en orientación que dice freeform. Vamos a elegir un road like. En español debe de decir paralelo al plano C. Vamos a elegir road like. Y vamos a dar un clic en la vista superior. Ya he explicado por qué es esto. Nada más vamos a dar un clic ahí. Y vean que mis triangulitos siempre van a ir hacia la parte de afuera. Entonces acepto. Y ahora sí vamos a hacer esto. Voy a hacer un barrido por un carril. Este es el carril y voy a ir seleccionando este. Hay dos formas, fíjense. Primero podemos hacer esto. Aceptamos. Y luego aquí, para que no quede abierto, podemos continuar el barrido hacia la parte de afuera. O dejarlo aquí en
así plano. Hay alguna que puede que esté así plano, yo he visto alguna que otra así. Pero este tipo de rosca terminan en punta. Vean lo que voy a hacer. Voy a hacer un barrido por un carril. Este es el carril. Pero le digo point. Quiero iniciar en este punto y luego ya selecciono estas de acá. Y al final quiero hacer un punto aquí. Acepto y lo que va a suceder es que inicio en punta y termino en punta. Para esto necesitaríamos más información, pero así se generaría esto, ¿no? Voy a activar esto. Ya tendríamos aquí mi parte de la rosca. Repito, si tú la quieres hacer entera o si quieres completar este cachito, no sé, hacerla recta y completar aquí con un barrido hacia la parte de adentro, está bien. De aquí ya nada más necesitamos que esta entidad, vamos a hacerle un offset. Antes de hacer el offset voy a guardar. Y ahora sí le voy a dar un offset a mi botella hacia la parte de adentro. Una distancia como de .12. Para que sea un poquito más gruesa que de .1. Ambos lados no, flip all no, porque ya están hacia adentro. Recuerda que si quieres invertir, pues es así, ¿no? Con flip all o invertir todo. Sólido, sólido sí. Aceptamos. Vean, aquí se acaba de generar, pero me genera errores. Voy a, solamente por este modelo, voy a mostrarles cómo puedo, o una alternativa a la cual puedo optar. Vean, me deja abierto aquí algunas partes, pero puedo hacer esto, vean, selecciono. Voy a hacer aquí un offset hacia la parte de adentro. Sólido no. Y creo que ya, así. Lo voy a generar así. Como tenía palomeado la de color verde, ahí se genera. Oculto el azul. Oculto esta. Y vamos a ver qué está mal aquí. Bueno, lo voy a seleccionar y lo voy a ocultar también. Incluso los vectores los voy a ocultar para ver en dónde está abierto. Ok. Y solamente, bueno, es que queda abierto aquí. Queda abierto aquí. Vamos a ver cómo lo podemos reparar. Ok, creo que ya sé cómo. Voy a seleccionar esto. Voy a presionar control C, control V. Escondo uno. Que acabo de copiar, le hago un explode. Y voy a borrarlo de acá arriba. Esto lo voy a ir borrando, porque lo que no nos generó fue esto, ¿no? O sea, esto sí no lo generó. Esto también no lo generó. Esto lo voy a borrar. Hay otras opciones para hacer esto. De hecho, deberíamos de optar por un método largo, pero no quise optar en esta ocasión. Quiero mantenerlo bastante básico. Con el Gatorade yo creo que sí vamos a optar por el método largo. Lo suprimo. Y creo que ya no me falta nada por suprimir. Creo que no. Vamos a ver, creo que no. A le voy a hacer solito el offset hacia la parte interna. El original lo borro. Y esto lo voy a unir. Vamos a ver, primero lo cambio de capa. Y ahorita veo qué pasa si no me cambiar. También lo de abajo no me acuerdo. Lo de abajo sí lo hizo, ¿no? O no lo hizo. Voy a borrar todo lo que esté aquí repetido. Aquí también esto. Déjenme cambiar un poquito el color a esto. Voy a poner tal vez un rojo. Ok. Vean, aquí ahorita estaba tratando de hacer el blend. Y no me da. No me deja. De aquí hacia acá. No me deja hacer el blend. Si lo trata de hacer. Hay ahí alguna. Vean, hay algún detallito por ahí. Pero no se preocupen. Lo que vamos a hacer es esto. Activo mi layer. Activo un arco. Voy a trabajar con. Yo creo que aquí debe de haber un midpoint. Ok, hay un quad. Ok, de quad a quad voy a generar. Y voy a generar aquí mi arquito. Lo voy a hacer de manera individual, si es que no lo puede hacer. Aquí voy a hacer un duplicate border de y de acepto. Y vamos a ver si nos lo deja unir haciendo un barrido por dos carriles. Barrido de 2. Carril, la curva. Carril, la curva y el arco que acabamos de hacer. Ok, y vamos a ver si nos lo deja hacer. Selecciono y me lo debe de unir. Perfecto, vean, eso es lo que vamos a hacer. En este caso, lo voy a reflejar. Eso es lo bueno de hacer esto con referencias. Yo siempre he criticado mucho. Voy a hacer aquí un mirror de centro a centro. De hecho, como lo estoy haciendo, no está del todo correcto, porque debe ser con planos literal de producción.
Pero vamos a ver. Yo siempre he criticado mucho de trabajar. Voy a hacer un duplicate border de aquí. He criticado mucho trabajar jalando puntos, calcando cosas. O sea, no llegamos muy lejos realmente calcando cosas. Voy a hacer aquí un arquito también aquí arriba. Obviamente que de este no tengo los planos, pero estoy sacando como tal ahí las medidas. Lo voy a llevar hacia acá, que no sea muy exagerado. Voy a hacer un barrido también de 2. Déjenme ver. De este ya no me acuerdo si... Sí lo hice. Aquí está mi curva. Voy a hacer un barrido de 2. Si no, voy a ocultar este. Y voy a hacer mi barrido de aquí, de la curva y del arco que hice. Ok, no sé si ya lo dupliqué del otro lado. Creo que no. Voy a hacer un reflejo desde el centro. Así. Ok, voy a aparecer todo. El azul la oculto. Entonces todo esto le voy a hacer join. Y vamos a ver. Si esto está bien, ahorita que lo analice, va a tener un solo borde desnudo, un naked edge. Más adelante voy a explicar qué onda cuando te salen errores, cómo solucionarlos. Ya había subido un video para patrocinadores, pero realmente no sé qué le pasa a YouTube, que me llega al 10% de los patrocinadores. No sé qué sucede, ya los deshabilité realmente. Déjenme ver, esta parte de aquí no se une. ¿Por qué no se une? Está movida. Vamos a ver qué pasa si esta entidad la muevo de quad a quad, sería, ¿no? Aquí, de quad a quad. A ver si nos deja unirla, y este. Ahí está, creo que estaba movida. ¿Aquí hay algo más movido o no? Curva, ok. Ahorita que lo analice me debe de dar un solo error. Aquí tiene 8 bordes desnudos, pero déjenme ver en dónde son. Es aquí abajo. Vamos a ver si me falta ahí algo. Aquí quedó abierto, vean, aquí quedó abierto. Vamos a hacer un pequeño parchecito. No sé exactamente por qué haya quedado abierto aquí. Y lo voy a cerrar. Nada más lo uno. Vuelvo a analizar. Tiene 6. Vamos a ver por qué. Si tiene otra cosilla por ahí. Pasó lo mismo acá. No sé por qué quedó abierto ahí realmente. Algún errorcillo por ahí. Voy a unir. Y aquí. Y esto de aquí. Bueno, fíjense bien. Voy a hacer guión bajo. Join edge. Y voy a unir estas dos partes. Déjenme ver. Selecciono. Agregar objetos. 2 bordes desnudos. ¿Dónde están? El de arriba es bastante... O si arriba están los dos, está perfecto esto. Vamos a activar aquí. Una vista en wireframe. Sí, los dos están arriba, me parece. Está bien. Si está dividido en 2, no pasa nada. Sí, está dividido en 2. Está perfecto. Un error de este lado o una parte abierta de este lado, está bien. Ya nada más vamos a activar lo azul, o la capa de color azul, y vean cómo solucionamos esto. Sí es más tardado, pero eso es en el problema en que nos metimos aquí o como fuimos construyendo. Y recuerda que debe de tener 0 errores esto. Vean lo que vamos a hacer. Voy a hacer un duplicate edge de aquí. Aquí es de ese, ¿no? De este. Es por eso que me marca 2 errores ahí. Voy a dar un enter. Voy a hacer join para que eso se una. Y luego voy a hacer una línea de quad a quad. Aprovecho. Y aquí ya saben qué vamos a hacer. Vamos a hacer un barrido. Aprovecho en lo que lo hago para decirte que si te está agradando, si no conocías cómo reparar estas partes abiertas, o si te ha quedado algo así y ahora ya sabes o te estás dando una idea de cómo solucionarlo, recuerda suscribirte, darle like a este video. Aquí voy a aceptar. Y chequen nada más. Voy a hacer selección, join. Chequen aquí, esta entidad cuando ahorita la analice voy a agregar objetos, ya me debe decir de ningún borde desnudo. De esta manera podemos solucionar toda esta parte de cuando un objeto es un poquito irregular o tiene varios cortes y cuando le haces el offset te salen alteraciones. Lo que puedes hacer es crear primero la parte de adentro, luego lo de afuera o viceversa y listo.